No, estamos en un momento muy complicado, ¿no? Porque el otro día el diario La Nación hizo una portada, no en la edición de papel, en la edición digital, jubilosa, anunciando que se van a reabrir 2 causas contra Cristina. Con Clarín en paralelo, ¿no? Porque hizo la misma tapa, más o menos con las mismas palabras, digo. Sí. El nado sincronizado de Rinconet se verifica semana tras semana. Sí, o la casualidad permanente del Carlo. Bueno, entonces reapertura de causa contra Cristina y el comunicado de la oposición respecto de la bomba, señalando, ¿no?, que la deuda pública en pesos es impagable y que es una bomba lista a estallar. En la nota de hoy yo digo que ese es un movimiento de pinzas para disciplinar a quien se impongan las elecciones presidenciales de octubre. Pero en realidad me pregunto, y lo digo aquí al aire, si no intenta también desbarrancar el proceso político antes de las elecciones e impedir que se realicen directamente. Y no, seguí. No, decía. No, digo que aparte de esto, obviamente también está la caja de resonancia internacional, ¿no? Digo, antes de que empezara el programa, justo nos estabas comentando de la investigación de Seymour Hersh, a la que hace mención Mónica Peralta Ramos en la edición del Coto de la Luna digital de hoy, con respecto a las responsabilidades en las voladuras de los gasoductos rusos / europeos, ¿no? Sí, y bueno, Hersh es el periodista de investigación más importante del mundo, tiene ahora 85 o 86 años, sigue en plena actividad y se hizo mundialmente famoso en la década de 1960 cuando fue quien descubrió todos los detalles de la masacre de My Lai en Vietnam, que fue un episodio en el cual un pelotón al mando de un teniente del ejército de Estados Unidos, el teniente Coley, masacró a un entero poblado vietnamita, mujeres, ancianos, niños, sin ninguna justificación bélica. No era un objetivo. Bueno, Hersh investigó eso, ¿no? Y ahora ha investigado y ha informado una noticia que el Estado en Estados Unidos niega, dicen que no es así, de una operación encubierta en la cual volaron los 2 gasoductos, el Nord Stream 1 y 2, que eran los gasoductos construidos para abastecer de gas ruso a Alemania y al resto de Europa. Pero lo que Hersh dice es que eso fue antes de la invasión de Rusia a Ucrania, y lo plantea prácticamente como una provocación, como una invitación para que los rusos invadieran Ucrania. Bueno, sea que se trata de condicionar al gobierno que venga, o sea que se trate de crear un caos mayor e incluso impedir que se llegue a las elecciones, de todos modos hay 3 indicios de que este tipo de maniobra tiene posibilidades de éxito. Uno puede evaluar, digamos, el grado de probabilidad. No estoy diciendo que el grado de probabilidad es muy alto respecto de la interrupción del proceso electoral, pero sí es muy alto en el sentido del condicionamiento al gobierno que venga. Y por ejemplo, hubo una inmediata caída del precio de los bonos soberanos a raíz del comunicado, hubo un aumento del riesgo país, y además, digamos, quedó claro que las medidas económicas sobre los precios a la inflación apenas le hacen cosquillas. Es decir, ustedes se acuerdan que Macri había
Sí, Macri bajó la inflación al doble. Bueno, todos los gobiernos, primero Macri, después Mr. Magoo, ahora Sergio Massa, prometen, digamos, una trayectoria de descenso gradual de la inflación. Sí, Macri primero no dijo gradual, Macri dijo la inflación es muy fácil de solucionar, esto en 2 minutos lo solucionamos, el estadista. Ahora, en el caso actual, en el caso de Sergio Tomás Massa, él había planteado que iba a haber un descenso de 0,5 punto por mes de inflación, y estaba gratamente sorprendido, o por lo menos lo aparentaba, por el dato de noviembre, que fue del 4,9% mensual, viniendo como veníamos de lo que dejó Mr. Magoo, que era más del 7% mensual. Pero, digamos, ese descenso al 4,9% mensual en noviembre se revirtió en diciembre, que fue 5,1%, y para enero, cuyo dato se va a conocer la semana que viene, se estima que va a ser no menos del 5,6%, según el relevamiento de expectativas del mercado que elabora el Banco Central. El Banco Central le pide a todos los consultores una estimación sobre una serie de variables, y después hace un informe que se llama REM, la sigla de relevamiento de expectativas del mercado. Si el mercado calcula 5,6%, pero incluso en los diarios de hoy hay estimaciones de más del 6%. Ahora, de cualquier manera, digamos, esto lo que quiere decir que esa fantasía del descenso de 0,5 punto por mes ya está arrumbado en el mismo desván de las fantasías de Macri y de Mr. Magoo. Eso se acabó. Un dato que, digamos, no he visto muchas asociaciones al respecto, es que el comunicado de la oposición, que fue aprobado explícitamente por Macri, ocurrió 1 o 2 días después de un informe de la Auditoría General de la Nación demoledor sobre el endeudamiento de Macri con el Fondo Monetario. La auditoría dice que se hizo en violación de todas las reglas y normas vigentes. La auditoría, como su nombre lo indica, audita, pero audita con un gran delay. Por ejemplo, estamos en 2023 y acaban de publicar la auditoría de las cuentas públicas del 2018. No es una auditoría simultánea con los hechos ni preventiva, es una autopsia, es la autopsia, y se hace varios años después, pero las conclusiones son muy fuertes, son muy duras. Es un organismo constitucional que por constitución tiene que estar presidido por un miembro de la oposición. En este momento el presidente de la auditoría es el ministro de Economía de la hiperinflación de Alfonsín, Jesús Rodríguez, y la integra también por la oposición Miki Vainilla. Bueno, entonces la oposición tira esa bomba luego del informe de la auditoría. Uno podría pensar que, digamos, lanzaron ese comunicado para que no se hable de la auditoría, para taparlo con un tema más rimbombante. Es una posibilidad. Ahora, además, el martes, pasado mañana, el INDEC va a dar la cifra oficial de enero, que hay que ver si esas expectativas del mercado se cumplen o son peores todavía. El miércoles, Massa va a visitar a los jefes de la CGT, que están muy preocupados porque las bases no soportan más mermas en el poder adquisitivo de los ingresos. Y el jueves se va a atender por primera vez la mesa
del Frente de Todos, que convocó a Alberto como presidente del Partido Justicialista. Massa se ha manejado con una cautela novedosa en él. Es decir, Massa era un especialista en irse de boca, pero aprendió. Ya cumplió 50 años, está mucho más sereno, se está acostumbrando a pensar antes de hablar, y entonces él dijo que no iba a ser candidato presidencial. Eso es muy prudente decirlo él antes de que la realidad lo decida de esa manera. Y de este modo, cualquier milagro, si llegara a ocurrir, sería pura ganancia. Bueno, estamos en febrero del año electoral, a 8 meses de la elección presidencial, a 4 del cierre de las listas. Es decir, es un fin de ciclo político, y los fines de ciclo político son en nuestro país momentos ideales para decisiones que favorezcan a determinados negocios empresariales y o para que condicionen las opciones de la administración siguiente. Hay un ejemplo de manual que fue la corrida de 1989, que derivó en hiperinflación y que tumbó al gobierno de Raúl Alfonsín, le impidió terminar su mandato, y que se conoció, digamos, con el famoso golpe de mercado. No fue un golpe militar, pero fue un golpe de mercado. E igual que ahora, el desencadenante fue un anuncio de la oposición sobre la deuda pública, exactamente igual que ahora. La diferencia es que en aquel momento, digamos, gobernaba el radicalismo y la oposición era el PJ, y quien pegó el campanazo en ese momento fue Domingo Cavallo. Cavallo era diputado por el PJ de Córdoba, que había sido un acuerdo de José Manuel de la Sota con Arcor, que era la empresa cordobesa, y con la Fundación Mediterránea. Siempre se dijo que la fundación había puesto $1 millón para que Cavallo fuera candidato. Nunca se comprobó en forma fehaciente, nunca se vio el depósito, el recibo, ni el momento en que se traspasan los billetes, pero quedó. No había WhatsApp, lamentablemente, en ese momento, sí, ni Telegram. Tampoco hubo desmentidas indignadas. Bueno, en ese momento Cavallo dio una charla ante un grupo de militares. En ese momento, digamos, reunirse con militares frente al gobierno de Alfonsín, que había impulsado el juicio a las juntas, era un acto de oposición muy fuerte. Y ante los militares, Cavallo dijo que la bola de nieve del endeudamiento había que dejarla que siguiera rodando, que no había que hacer nada para frenarla, porque cuando estallara iba a ser más fácil aplicar las durísimas medidas que él consideraba necesarias para recomponer el aparato productivo. Y su recomendación fue destruir el Plan Primavera, que fue un programita de estabilización de Alfonsín y Surruil en el último tramo de su gobierno, atacando el financiamiento externo que lo sostenía. Bueno, esto es el origen de la doctrina del shock, y fue el tema de mi libro La educación presidencial de 1989. Y la educación presidencial, ese título, el sentido que tiene, y lo repito hoy en la actual coyuntura, es justamente condicionar al presidente que viene. Es decir, la hiperinflación se la hicieron a Alfonsín, pero fue una pistola en la nuca de Menem, fue una advertencia: mirá lo que te va a pasar si no haces lo que hay que hacer, que es lo que te decimos nosotros que hay que hacer. Bueno, ahí entonces el peronismo anunció que si los acreedores le permitían al gobierno de Alfonsín no pagar los intereses, y Alfonsín no estaba pagando los intereses de la deuda, eso era financiar la campaña radical, y que eso iba a tener consecuencias cuando el peronismo ganara las elecciones.
Y eso hizo que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos de créditos ya otorgados, y ese fue la señal de largada para el desbarajuste que terminó con el gobierno de Alfonsín. Digamos, esa corrida fue tan tremenda, digamos, ahora ha habido corridas, pero equivalente a aquella no ha habido ninguna, por suerte. Por ejemplo, en febrero del año 89 el dólar costaba 17 australes, que era la moneda que había creado Alfonsín para reemplazar al peso. 17 en febrero, 50 un par de meses después, cuando una declaración del candidato presidencial de su propio gobierno volteó al ministro de Economía Zurruil. 100 en vísperas de elecciones, 200 una semana después de las elecciones, 600 en el momento de la asunción de Menem, que digamos asumió antes de tiempo porque Alfonsín renunció. Y bueno, esa devaluación implicó una fabulosa transferencia de ingresos, como ocurre en la Argentina con cada devaluación. Digamos, eso explica por qué, digamos, entre quienes cuestionaron el comunicado explosivo de Juntos por el Cambio, estuvo Pablo Gerchunov. Gerchunov fue el jefe de asesores del Ministerio de Economía, tanto de Alfonsín como de la Rúa. Y es uno de los pocos creyentes que quedan en la superioridad moral de los propios. Pablo dice: ¿cómo vamos a hacer lo mismo que nos hicieron? Los que padecimos eso en aquel momento, ¿cómo podemos hacer eso ahora? Bueno, digamos, esto evidentemente está incorporado en el ADN político del país. Se hace así. Bueno, en aquel momento, los mismos sectores que durante la dictadura se endeudaron en el exterior, deuda privada de las empresas, luego promovieron el endeudamiento del Estado, que el Estado tomara deuda para financiar su fuga de capitales, y luego le transfirieron su deuda al conjunto de la sociedad. Es muy parecido a lo que hemos visto en los últimos años. Es decir, primero más de 100.000 millones de dólares de deuda privada, estimulada por Toto Caputo y el gobierno de Macri. Eso hace que se cierren los mercados de crédito internacionales, pues se ve que ese ritmo es insostenible y no se puede pagar, y entonces ahí recurso al Fondo Monetario, un proceso muy muy parecido, ¿no? Lo que pasó entonces, y no pasó ahora, hasta ahora, es la transferencia de la deuda privada al conjunto de la sociedad, que comenzó durante el gobierno de Alfonsín y siguió con el gobierno de Menem. Bueno, esos sectores que clamaban contra la ineficiencia del Estado populista, lo que querían era el desguace de ese Estado, y se prepararon para quedarse con sus mejores empresas, y se quedaron con las mejores empresas. Les resultaba absolutamente indiferente si eso iba a ocurrir con Angelós, que era el candidato de Alfonsín, o con Menem. Y yo creo que hoy les da lo mismo cualquiera de los precandidatos de las coaliciones existentes, siempre y cuando no sean Cristina o algún aborrecible kirchnerista que cuestione el modelo extractivista exportador y el pago de la deuda fugada con los abundantes recursos naturales del país. Es decir, en aquel momento se pagó con las empresas públicas. Digamos, ahora apuntan los recursos naturales. El que lo verbalizó bien fue Sergio Palazzo, el gremialista de los bancarios, que dijo que el poder económico y sus operadores judiciales, más que a Cristina presa, buscan encarcelar políticas de inclusión y cualquier atisbo de rebeldía que se anime a enfrentar a las corporaciones. Es decir, bueno, hemos retrocedido hasta el 89, pero ahora hagamos un salto y vayamos al 2015.
Es decir, ahí hubo otro operativo desestabilizador que no tuvo que ver con la economía, sino con la política y con la justicia. Es decir, era el último año del gobierno de Cristina, y se desencadenó a partir de la muerte violenta del fiscal general Natalio Alberto Nisman y de la acusación absurda de que Cristina quería encubrir a los autores del atentado a la Daya y estaba en colusión con el régimen de los ayatolás persas. A Nisman lo financiaban los fondos buitre, cosa que hemos publicado en detalle, mencionando la fecha de cada transferencia, de centenares de miles de dólares cada una, porque si bien, digamos, la desestabilización fue de tipo político y judicial, el trasfondo económico era que los buitres querían acorralar al gobierno, que no se allanaba a sus pretensiones. Es decir, Cristina planteaba una negociación dura con los buitres, y los buitres querían quebrarla. Publicaron avisos en todos los diarios del mundo vinculando a Cristina con Ahmadinejad, el presidente de Irán. La acusaron de antisemitismo, una serie de disparates, pero tan bien financiados que penetraban, ¿no? Y entonces, a mí me parece que es fundamental recordar que todas las causas judiciales contra Cristina no empezaron durante el macrismo, empezaron durante la presidencia de ella, e incluso algunas antes, cuando el Kirchner era el presidente. Por eso a mí me parece que es muy impreciso el señalamiento de los jueces como macristas. Si vos ves un poco la prensa antineoliberal, todo el tiempo están hablando de los jueces macristas. Ahora, mira quiénes son los jueces macristas. Claudio Bonadío lo designó Menem en 1994 y había sido subsecretario legal y técnico de la presidencia de Menem antes. Julián Ercolini, 10 años después, 2004, nombrado ¿por quién? Por Néstor Kirchner. Leopoldo Bruglia, designado por Menem, cuando su único antecedente, en ese momento, cuando Menem lo designa juez, era haber sido el sumariante del Ministerio de Bienestar Social, que firmó un dictamen que dijo que la compra de 1 millón de guardapolvos no había ninguna irregularidad, que estaba todo bien, liberando al ministro Bauzá de cualquier responsabilidad. Bertuzzi y Germán Castelli, designados por Cristina. Martín Irursun, que fue el que protegió, digamos, las tropelías de todos los anteriores, con esa doctrina extravagante del poder residual que se usó para detener a exfuncionarios sin juicio previo. Lo nombró Raúl Alfonsín. Ricardo Lorenzetti fue el que elaboró esa doctrina y se la pasó a Irursun, porque él trató de meterla en un fallo de la Corte, no lo logró, entonces se la dio Irursun para que Irursun la colara en un fallo de la Cámara Federal. Kirchner designó a Lorenzetti en la Corte Suprema. Juan Carlos Maqueda lo designó ese senador bonaerense que estuvo unos meses a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Cómo era que se llamaba? Eduardo Fara. Eduardo Fara, que hace poquito rechazó la recusación de Cristina a los camaristas Brulli y Mariano Llorens en la causa por espionaje. Lo designó en la Cámara Federal Kirchner. Después Macri lo forzó a pedir su traslado a un tribunal de menor importancia, en represalia por haber dejado en libertad a Cristóbal López y Fabián de Sousa, porque dijo Macri no era lo acordado. Y el actual gobierno le devolvió su asiento en la Cámara. Es decir, a este no le podés llamar juez macrista, pero ni por las tapas. Los jueces de la Casación Penal Federal, que según La Nación ya han votado para reabrir las causas de Otesur, Los Sauces y el memorando con Irán, son los únicos de la lista cuyos actuales cargos fueron por decisión de Macri. Que Macri, digamos, los designó en sus cargos actuales, pero ya eran jueces en otros tribunales. Uno de ellos, Daniel Petrone, designado por Kirchner, y el otro, Diego Barroetaveña, por Cristina.
Bueno, Macri trasladó sin acuerdo del Senado a Castelli, Brulli y Bertuzzi a la Cámara Federal y al Tribunal Oral, que tiene causas contra la vicepresidenta. Y además nombró a Rosati y a Rosenkrantz como sus delegados en la Corte Suprema en comisión y por un decreto. Entonces, esta enumeración a mí me parece imprescindible para ejemplificar que no son jueces macristas, no son jueces peronistas, no son jueces radicales, son jueces del poder permanente, que no se renuevan elecciones. Y por supuesto, como jueces del poder permanente, sintieron mayor afinidad con el gobierno de Macri, por razones obvias que no requieren explicación. No sé si ustedes se acuerdan, en el acto de asunción de Macri, Lorenzetti lo abrazó y lo besó en público, está la foto, lo abraza y lo besa. Ahora, en la corte a Lorenzetti no lo designó Macri, lo designó Kirchner, por recomendación de Cristina, sobre quienes Lorenzetti había hecho una tarea de inteligencia previa, para acercarse a ellos, para convencerlos, para venderse como lo que no es. Podemos decir que se afilian al partido judicial y borran su currículum previo. Totalmente. Pero bueno, lo que vos marcaste, así que empezaste marcándolo por el carril económico, hablando de cómo los poderes permanentes operan siempre exactamente de la misma manera, muchas veces a través de exactamente los mismos personajes, y el partido judicial hace lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, ya viene en el final de su mandato, el gobierno de Alberto Fernández de alguna manera ha decidido hacer algo, y entonces ha promovido el juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema. Y esta semana que terminó, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, por 16 a 15 votos, declaró admisible el juicio político. Y por su parte, la Coalición Cívica Libertadora acusó a Lorenzetti, de acuerdo con una denuncia que había hecho en 2016 durante el gobierno de Macri, Elisa Carrió. Elisa Carrió, que de paso anunció esta semana que se iba a presentar como candidata a la presidencia. Efectivamente, con un mensaje totalmente críptico, diciendo que se presentaba como candidata a presidenta no para ser presidenta, sino para contribuir a la unidad de Juntos por el Cambio. Andá a saber cómo la candidatura presidencial de alguien que no quiere ganar la contribuye a la unidad. Tal vez se refiere a la unidad de la carcajada. Juntos por la presidencia. Y ahí, bueno, ellos votaron el juicio político a Lorenzetti, pero los lilitos dijeron que en el caso de ellos los cargos no se basaban en el contenido de las sentencias. Ahora, es absurdo porque, digamos, eso de que no se puede juzgar por el contenido de la sentencia no está escrito en ningún lado. No hay ninguna ley, no hay ningún texto constitucional que lo diga. La Constitución habla de mal desempeño, y el mal desempeño, una de las formas en que se verifica el mal desempeño es en las sentencias. Entonces, pero han instalado ese tema, han creado un presunto delito, juzgan por el contenido de la sentencia, ¿y qué tiene? Digo, sobre todo porque en el sistema de controles y contrapesos, la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial, pero lo que sí se puede hacer respecto a la Corte Suprema es justamente el juicio político, y está contemplado en la Constitución cuando hay mal desempeño. Y en este caso, bueno, parece que el mal desempeño es tan evidente. Bueno, hay una serie hay 14 expedientes con 60 cargos contra los jueces de la Corte, y hay realmente para todos los gustos, ¿no?
A mi juicio, digamos, lo más relevante son la invasión de atribuciones del Poder Legislativo del Poder Ejecutivo que ha hecho la Corte en los casos de las transferencias de fondos de la Nación a la capital federal y del Consejo de la Magistratura. La semana pasada tuvimos una nota de Aleardo Laría Ragneri sobre el tema, donde plantea una cosa interesante. Él dice que desde la reforma constitucional del 94 la Corte ha perdido competencia para inmiscuirse a través de acordadas en cuestiones vinculadas con la designación, traslado o cese de magistrados. Antes de la reforma del 94 tenía esa atribución la Corte a partir de la ley 48 del siglo XIX. Pero a partir de la reforma la Corte perdió esa facultad. Entonces Ragneri dice que la abducción del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte supone un grosero alzamiento contra el esquema institucional, mientras la oposición está diciendo que el juicio político es un alzamiento contra el... Bueno, el inefable Mario Negri dijo que se alzaban contra la Constitución, dijo. Gracioso ese muchacho. Después, por ejemplo, en la medida cautelar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidió por el tema de la transferencia de recursos de la Nación, la Corte dijo que la capital federal tenía estatus de ciudad constitucional federada. La Constitución no menciona eso, no dice en ningún momento. No está definida de ese modo. Es un invento, la Corte inventó, digamos, en el idioma judicial eso se llama creación pretoriana. La expresión es creación pretoriana. En buen idioma castellano es invento. Inventaron una denominación, una figura que no existe. Bueno, la Constitución estableció, digamos, cómo era el tema de la coparticipación de impuestos. La coparticipación de impuestos es un tema histórico, importantísimo. La Constitución reformada en el 94 planteó que una ley convenio tenía que instituir el régimen de coparticipación por acuerdo entre las provincias y la Nación, y le daba 2 años. En el 96 tendría que haberse sancionado. Han pasado 27 y no se dictó. ¿Y por qué no se dictó? Y no se dictó porque la Constitución tiene una cláusula transitoria sexta donde dice que no se podrá modificar el tema de la coparticipación sin el acuerdo de la provincia afectada. ¿Esto qué quiere decir? Que cada provincia tiene poder de veto. Basta con que una provincia diga no para que no hay ley. Es decir, es una imposibilidad constitucional. Fáctica, va. Ahora, Alberto, mejor dicho, Macri, lo que hizo fue elevar la coparticipación de la capital, que era del 1,4%, al 3,75%, en cuanto asumió la presidencia, fue una de las primeras medidas, con el pretexto de cubrir los gastos de la transferencia de la policía de la ciudad. La Constitución también dice que si se transfieren funciones, tiene que ir con su presupuesto. Entonces Macri dijo, como se transfiere, sácate, en vez de 1,4, 3,75. Bueno, llegó Alberto Fernández y también por decreto lo modificó. Y después el Congreso sancionó una ley donde volvió al 1,4% originario, más el monto equivalente al costo del funcionamiento de la policía, que es muy inferior a lo que había calculado Macri. Y en diciembre del año pasado la Corte ordenó que el Estado debe entregarle a la capital
el 2,95% de los fondos coparticipables. Perdón por estas precisiones que pueden ser un poco, sobre todo si no ves los números, estás oyendo a un chabón que habla, te podés perder. Pero, digamos, eso significa una enorme cantidad de guita. Si vos transferís el 1,4% de la masa de impuestos o transferís el 2,95%, lo duplicaste. Con Yapa. Ahora, ¿en base a qué criterio 4 jueces se arrogan el derecho a establecer ese porcentaje de coparticipación cuando la Constitución dice que lo tiene que fijar una ley basada en un acuerdo entre la Nación y las provincias? ¿De dónde sale que la Corte tiene facultades para establecer eso? Tampoco en este caso intentaron justificación alguna. Así no. Fue una cosa majestática de bueno. No dicen como nada. Los precios, te dejo en 2.95 para no ponerte 3. Ahora, esto, digamos, tiene consecuencias muy fuertes porque lo que hace es que se acentúe la desproporción de recursos entre la capital y el resto del país. Y específicamente, digamos, entre la capital y la provincia de Buenos Aires, porque digamos que el momento del decreto de Alberto, que vuelve al 1,4%, es el momento en el cual la policía de Buenos Aires estaba reclamando un aumento, Axel no tenía los fondos para pagarlo, y entonces ahí Alberto publica ese decreto y le transfiere a la provincia los recursos para pagar esa transferencia. Hay un trabajo muy interesante del Centro de Economía Política, CEPA, que es interesante porque se basa en datos actualizados del Censo de Población 2022 y de los presupuestos 2022 de la provincia de Buenos Aires y de sus municipios, y ahí se ve la enorme desproporción, que la tenemos con gráficos en la página, y hacen 3 mediciones distintas. Una es lo que recibe por habitante, el cálculo está hecho por habitante, que es la manera correcta. A la provincia de Buenos Aires tiene, creo que 17 millones de habitantes, y la ciudad autónoma tiene 3. Entonces ya no podés comparar valor absoluto, tenés que hacerlo por habitante. Una es la comparación directa, digamos, entre la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires. Otro es la provincia de Buenos Aires más la participación municipal de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y la tercera es todos los rubros, digamos, de las transferencias a la provincia de Buenos Aires y sus municipios, tanto los recursos propios como transferidos. Y entonces, según cuál de los 3 parámetros tomes en consideración, la ciudad supera a la provincia en recursos por habitante en el 114%, en el 80%, y en la hipótesis más benigna para la ciudad de Buenos Aires en el 57%, lo cual es una enormidad. Ahora, esa brecha enorme se amplió por el fallo de la Corte Suprema, que le dio un 0,63% más todavía a la capital federal. Bueno, ese 0,63% más que duplica el presupuesto promedio de 20 municipios seleccionados por CEPA para hacer el cálculo, y que son de los más poblados: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Echeverría, Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas, Malvinas, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, 3 de febrero, Vicente López. Bueno, el promedio es más que duplicado por
por el incremento que la Corte le dio a la ciudad. No por la totalidad. No por la totalidad, por el incremento, el nuevo regalo. Ahora, esto no ocurre en el vacío, sino en una situación de la asimetría ya es muy profunda. Y el CEPA lo grafica. Esto, dicho en la radio, debe ser bastante aburrido, pero si lo ves en la página con los gráficos, lo compara con los datos oficiales sobre población que vive en hacinamiento crítico, población que carece de agua de red, población que no tiene acceso a cloacas, la media del ingreso per cápita familiar de los hogares, las tasas de actividad de desocupación y de informalidad. Para quien quiera verlos, digo, estos gráficos de los que estás hablando en particular están en tu segunda nota de hoy, la que se llama La cabeza de Goliat, ¿no? Claro, La cabeza de Goliat, que es un libro de Ezequiel Martínez Estrada, que era un pensador liberal, que luego viró hacia la izquierda, liberal siempre, bastante antiperonista, que en el año 1940 escribió un opúsculo, si lo querés ver entero está en internet y tiene 33 páginas nada más, que se llama La cabeza de Goliat. Esto remite, digamos, Goliat era un gigante y David era una persona normal, ¿no? Y Martín Estrada dice: el que suponga que Buenos Aires es una ciudad fuerte está en un error. Ni tiene arraigadas convicciones como para resistir un largo asedio, ni es audaz, ni ama el peligro verdadero. Juega con arrebatos y pasiones como un niño demasiado mimoso con sus juguetes, su ajedrez o su mecano. Lo que pasa es que su tamaño sideral, su bienestar y su desasosiego intrascendente proyectan sus movimientos en un campo vasto y vivaz, y por eso juzgamos a Buenos Aires dinámico y terrible. Hora a hora se dilata, crece, lleva hasta confines más distantes su agitación superficial. El único verdadero y positivo contacto de Buenos Aires con la República lo establece por las 8 patas de las líneas ferroviarias. Pero esto está escrito en 1940, ¿no? Sí, decir, ya no son 8. No, además, digamos, ha cambiado. Pero esas patas, dice Martínez Estrada, no le sirven a Buenos Aires para moverse, sino para vivir y crecer, porque tienen 2 líneas de ventosas sobre la superficie del país y en realidad no terminan en el cuerpo capital del pulpo, sino en las acciones y en los créditos de los especuladores de ultramar. Se han pasado 8 décadas y salvo lo de las 8 líneas férreas, es un texto que cobrando peajes igual al desarrollo, a la equidad. Es un texto que tiene vigencia. Bueno, esto en lo que hace, digamos, al fallo de la Corte sobre la coparticipación, que lo que implica es una bola de guita para el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, la otra causa que yo decía que me parece de las fundamentales del juicio político es por la inconstitucionalidad de la ley que regulaba el Consejo de la Magistratura. Ahora, en un fallo anterior que se identifica con el nombre de Moner Sanz, que fue el que había presentado la demanda, la Corte ya había dicho que sí, que era constitucional la ley. Ahora cambió y es inconstitucional. La Corte había declarado en otra causa que no le corresponde efectuar declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto, que esto viene, digamos, de una decisión de un famoso juez de la Corte norteamericana, Felix Frankfurter, en medio de los conflictos de la Corte con Roosevelt en la década de 1930. Frankfurter plantea eso, que no puede la Corte hacer declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto, tiene que haber una causa, un litigio. Bueno, la Corte argentina recogió eso, y en este caso la Corte Suprema
en abstracto, porque no había un litigio, decide que es inconstitucional una ley que tenía vigencia desde hacía 15 años. Digo, vos podés declarar inconstitucional una ley que tiene 15 años de vigencia. E incluso ahí no fue 4-0, fue 3-1, porque Lorenzetti disintió y cuestionó y dijo que la Corte no podía devolverle vigencia a una ley derogada por el Congreso. Es decir, la Corte dice que es inconstitucional la ley del Consejo de Magistratura y dice que retoma vigencia la ley que aquella inconstitucional derogó. 15 años después es la resurrección de los muertos, decidida por la Corte. Bueno, y ahora esto no tiene precedente en el mundo, y antes de resolver el tema, que la Corte tiene el tema resolución, porque digamos la Corte lo que dictó implicó que al recobrar vigencia la ley fenecida 15 años antes, el presidente de la Corte sea también presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Y quién era el presidente de la Corte? Rosati, que votó por sí mismo para presidente de la Corte y que después votó por sí mismo para presidente del Consejo, porque firmó el fallo que le devuelve vigencia a una ley derogada por el Congreso, y la Corte no tiene facultad para legislar. Esto es otra, ¿cómo era el término? Decisión pretoriana, no era decisión pretoriana, sí, pero creación pretoriana. Juez y parte en su máxima expresión. Claro, ahí digamos el Senado lo recusa a Rosati justamente porque es juez en la causa y parte en el Consejo, y que además preside el Consejo por su propia decisión. Bueno, el otro tema, digamos, que mencionábamos al principio es el tema de la famosa mesa del Frente de Todos. Alberto Fernández tuvo una reunión con Massa y con un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires en respuesta a la reunión que habían tenido Axel y Máximo y Massa con otros intendentes en Merlo. Ahí Alberto fue que decidió crear la mesa esta del Frente de Todos, porque entendió que si no la creaba él, se creaba de hecho en la provincia de Buenos Aires. Entonces dijo permiso, y se abrió paso para ponerse adelante. Bueno, en esa reunión de Alberto con Massa y los intendentes, Massa le dijo que él tenía que decidir si iba a ser candidato a la reelección, y Alberto no dio una respuesta inequívoca. Y ahí trascendió otra frase presidencial. Alberto dijo: si le seguimos pegando tiros al piso del bote, nos hundimos todos. Ahora, Victoria Tolosa Paz, que digamos sería la compañera de fórmula de Alberto en el hipotético caso de una candidatura, no se dio por aludida y le tiró al piso del bote y dijo que el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, nunca escuché que trajera ningún tipo de solución al drama y la persecución a la vicepresidenta. Ahora fíjate, nunca escuché. Es el mismo circunloquio que usó Alberto por el tema de los restaurantes que mencionábamos el domingo pasado, claro. Alberto dijo: la queja que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Y Tolosa Paz dice: nunca escuché que Mena trajera. Es decir, le asignan una prioridad y una centralidad absoluta a lo que ellos escucharon. Digamos, que no es la realidad, es la selección, el recorte que ellos hicieron sobre la realidad. Uno escucha y la otra nunca escuchó. Bueno, esta es una alusión involuntaria al vidrio oscuro a través del cual perciben la realidad. Bueno, Mena contestó bien, dijo que la ministra de Desarrollo Social carece de cualquier conocimiento sobre la justicia
Y una cosa más interesante, dijo que los proyectos y asuntos de justicia se discuten con el presidente, que es quien toma las decisiones, no solo de lo que se hace, sino de lo que no se hace. Es decir, le devolvió la pelota al otro campo. Es decir, él dijo, vos no sabés qué es lo que yo propuse, lo que yo sé es todo lo que Alberto no aceptó. Bueno, la semana pasada nosotros dijimos que Gabriela Cerruti era una peronista genética porque su papá era chofer de Antonio Cafiero. Bueno, Cerruti contestó con un tweet o un Instagram, con una foto de ella en una librería agarrando libros y en patas. Así comentó la nota y dijo, la chica genéticamente peronista de sí misma. Yo creo que realmente Cerruti es una profesional apta que profesionalizó la comunicación de Alberto, pero luego de algunos meses Alberto volvió a los micrófonos, ahora con la ayuda de Tolosa y de otro vocero oficioso que tiene, que es Luis Delía. Bueno, Victoria Tolosa dijo, yo soy profundamente kirchnerista, y ahí me parece que atacó por el flanco más peligroso. Es decir, igual que el presidente, su ministra cree que kirchneristas son ellos, que ese es uno de los malentendidos que están en el origen de la difícil relación con la vicepresidenta, que en forma implícita la ningunean. Es decir, Néstor decía, somos peronistas y para bajarnos el precio nos llaman kirchneristas. Bueno, la fórmula se ha invertido y la definición como kirchnerista hoy es otro campo de disputa. Es decir, Alberto, y a través de Tolosa Paz y de Luis Delía, le está diciendo a Cristina, kirchnerista soy yo. Eso no puede terminar bien. Digo, es un ataque profundo a la identidad. Bueno, ustedes se acuerdan, hace 2 semanas entrevistamos a Máximo Kirchner en el cohete, lo hizo Marcelo, y ahí recordó el día del mayo del 19 en que Cristina anunció la candidatura, dijo, de alguien que era de carácter inexistente para la sociedad en términos reales de poder. No lo digo despectivamente, que nadie se ofenda, pero era lo que era. A mí me gusta el fútbol, pero nunca fui una opción para Scaloni. Bueno, ¿a qué se refería? Al 5,6% que en 2017 obtuvo la candidatura en la provincia de Buenos Aires de Florencio Randazzo, cuyo jefe de campaña era Alberto Fernández. Ahora, este 5,6% de Florencio Randazzo es 7 veces más que el 0,72% de los bonaerenses que en 2003 votaron por Delía para gobernador. Digo, para caracterizar quién es quién. Tolosa Paz, por supuesto, está en otra dimensión. La lista de diputados nacionales que encabezó en 2021 obtuvo el 34,5% de los votos, que esos son 7.900.000 votos, pero la cifra es muy impresionante, pero es 3,7 millones menos que la que tuvo 2 años antes la candidatura de Massa cuando encabezó la lista de diputados. Ahora, esto a nadie le impide opinar sobre lo que quiera, pero lo que es llamativo es que no los induzca una mayor prudencia en sus afirmaciones a Delía y a Tolosa Paz. Yo no digo que la derrota electoral del año 21 sea consecuencia de la candidatura de Tolosa Paz, si bien creo que ha incidido el hecho de que fuera una candidata elegida por su amistad por el presidente y no por un acuerdo de la coalición que tenía otras propuestas mucho más representativas. Y sobre todo no se le puede atribuir la responsabilidad a Tolosa Paz porque
un año antes de la elección, en la conmemoración del primer año de gobierno, en diciembre del 20, Cristina hizo una radiografía de lo que se venía, que absolutamente preanunciaba lo que iba a ocurrir en las elecciones, cuando todavía Tolosa Paz no era candidata. Fuese quien fuese el candidato o la candidata, claro. Ahí Cristina dijo: la economía va a crecer en el año 21, pero yo no quiero que ese crecimiento se nos quede en 3 o 4 vivos. Dijo que había que alinear salarios y jubilaciones con precios, sobre todo de alimentos y tarifas. Dijo que eso se puede hacer porque lo hicimos durante 12 años y medio y por eso volvimos, además de por la unidad. Digo, la unidad es fundamental, pero si hubiéramos estado todos juntos y la gente hubiera vivido mal esos 12 años y medio que estuvimos, tampoco nos hubieran votado. Esto tiene una actualidad, esto parece dicho ayer. La unidad no alcanza. Parece dicho ayer. Yo después de leer la entrevista que le hizo Marcelo a Máximo, busqué estas cosas, porque me dio la impresión, y la corroboré con estas cosas, que hay un grado de coherencia en la lectura del kirchnerismo que no hay en otros lados. Vos podés estar de acuerdo o no, podés decir en esto están equivocados, eso es una discusión absolutamente legítima, pero lo que no podés es ignorar la coherencia absoluta que tienen. Y ahí Cristina dijo también: si uno no sabe cómo llegó, es probable que tampoco sepa cómo ir. Una frase lapidaria. Y ahí dijo algo que coincide con la definición que mencionamos antes de Sergio Palazzo. Dijo: el lawfare no es solo para estigmatizar a los dirigentes populares, sino para disciplinar a los políticos, para que nadie se anima a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Y ahí fue que dijo la frase famosa que quedó en la historia y que tapó otras cosas que tal vez eran más importantes. Cuando dijo: los que tengan miedo no se animen, hay otras ocupaciones, aparte de ser ministro o ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo. Esa frase quedó: vayan a buscar otro laburo, pero lo que no quedó es todo este trasfondo tan claro. Bueno, con ese panorama, Cristina fue la única dirigente que previó el desastre electoral que se avecinaba. Y esa definición de ella sobre la unidad como condición necesaria pero no suficiente es la clave de lo que hoy se discute sobre el establecimiento de la mesa que Alberto convocó a regañadientes. El presidente pretende que la mesa se limite a discutir cuestiones técnicas sobre las elecciones y sobre cómo dirimir las candidaturas. Y la vicepresidenta replica que eso no tiene sentido si no va acompañado por definiciones sobre la oferta económico-social que se presentará al electorado. Y los partidarios de Cristina quieren añadir al temario la inhabilitación judicial para que ella pueda ejercer cargos públicos. Y Palazzo dijo: si es para discutir candidaturas, que ni se junten. Nosotros tenemos que discutir las medidas que hemos incumplido en el contrato electoral con la sociedad, como no haber redistribuido el ingreso. Bueno, está claro que la mejor propuesta son los 12 años, ¿no? Por eso todos quieren ser el kirchnerismo real. Efectivamente. Los 12 años. No sé si el kirchnerismo real, el kirchnerismo, la etiqueta del kirchnerismo, Claro. se quieren poner que no es lo mismo, ¿no? Sí, han convertido a Néstor Kirchner en una figura mítica, y absolutamente diferenciada de Cristina, ¿no? El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.